Muy buenas tardes a todos. Les saluda Andrea Durón en representación de ASOCEM y CEMED y es un gusto tenerlos acá. Como saben, estamos previos a iniciar la videoconferencia acerca del manejo avanzado del dolor impartida por la doctora Carolina Haylock. Asimismo, les recordamos que pueden hacer sus preguntas por el chat y al final de la presentación se las haremos llegar a la doctora. Esperamos que esta charla sea de su total agrado y sin más preámbulo, iniciamos la conferencia. Me mutamos. Una de las cosas de las que vamos a hablar es el manejo del dolor. Entonces, pues no tenemos ningún conflicto de intereses con respecto a esta presentación ni a los fármacos incluso que vamos a hablar durante el mismo. La agenda que vamos a desarrollar es esta. Vamos a hablar de algunas generalidades del dolor como quinto signo vital. Luego vamos a ver el enfoque mecanicista y una analgesia multimodal, un poco acerca de la escalera analgésica de la OMS y algunos casos clínicos. El porqué de hablar sobre este tema, sobre todo durante este tiempo en el cual estamos pues teniendo que ver con una pandemia, es por esta razón. 80% de la población del mundo padece de dolor moderado o severo. Y lo que llama la atención es que esta enorme cantidad de gente no tiene acceso o tiene muy pobre acceso o alternativas para aliviar su dolor. Y esto ustedes pueden ver cómo está dado desde 2009, pero realmente en la actualidad no ha cambiado mucho la situación. O sea, de cada 10 personas, 8 que padecen de dolor moderado a severo, no tienen acceso o el acceso que tienen es muy pobre a las diferentes alternativas para aliviar su dolor. Y entonces eso nos lleva a algo más interesante todavía, porque decimos, bueno, pero ¿y en qué radica este pobre acceso o nada de acceso a las alternativas para alivio del dolor? Y una de las razones que se ha visto es que tenemos muy poca educación en dolor. Por ejemplo, en la Universidad de McGill, en Canadá, en la escuela de medicina se llevan en la currícula 16 a 18 horas de dolor, de enseñanza de dolor a los estudiantes de medicina. Mientras que los residentes o los estudiantes de veterinaria llevan 86 horas en su currícula. Entonces, imaginemos la diferencia enorme con respecto a un síntoma que prácticamente es el 70% de lo que ustedes y nosotros recibimos en cuanto a, en el momento en que somos médicos, ese es uno de los síntomas más frecuentes. Entonces, uno de los ejemplos que nos gusta poner es esta fuerza de trabajo, este grupo de trabajo que se hizo de parte de la IASP. Es importante hacer ver que la IASP es, por así decir, la madre de todas las asociaciones de dolor. Es una abreviación en inglés de International Association for the Study of Pain. Y en el 2007 hizo este estudio con 49 países en el cual hizo una encuesta. Solo 189 personas respondieron y el hallazgo al final de esa encuesta fue que el entrenamiento en pregrado, o sea, como estudiantes de medicina, era inadecuado. El 90% consideraba el entrenamiento como inadecuado y el 80% no recibió un entrenamiento formal. El entrenamiento especializado, ya cuando uno ya es especialista, es muy variable
y se preguntó acerca también de otros entrenamientos en el posgrado y había algunas variaciones. Entonces también hay se hizo otro estudio también con encuestas, es el estudio APIL que se hizo en el 2013, que lo que trata es de avanzar en la educación de dolor, ¿verdad? El aprendizaje de dolor. Entonces, en este participaron 15 países europeos, 242 escuelas de medicina y era cero o pobre la enseñanza de dolor o no era dedicada específicamente a dolor o no era práctica. Entonces, la buena noticia es que ya en el 9 de octubre del año pasado tuvimos la oportunidad de poder hacer el primer curso de manejo esencial del dolor para estudiantes de medicina durante un congreso en la Universidad Católica de San Pedro Sula, Honduras. Entonces, aquí son las primeras piedras, los granitos de arena que se van poniendo con respecto a esto, pero al final es un sembrar de manera exponencial para luego poder tener un cambio en cuanto al manejo adecuado de dolor en el mundo, ¿verdad? Porque lo que hacemos con todos estos esfuerzos, al final repercute en la familia humana. Como todo, debemos empezar definiendo qué es el dolor. Y fíjense bien que desde 1986 tiene vigencia esta definición. Entonces, quiero llamarles la atención con respecto en la definición a algunas palabras. Por ejemplo, la palabra sensorial, la palabra emocional y desagradable, ¿verdad? Esas son como las palabras que más llamaría la atención. Entonces, la definición de dolor dice que es una experiencia sensorial y emocional desagradable que se asocia a un daño real que existe, o sea, que existe en el tejido, o potencial. Realmente lo de potencial es que es ultraestructural y que está descrito en términos de ese daño. Puede, en el sentido de potencial, más que todo es porque ya sanó la parte de daño que existía en el tejido de manera aparente, pero aún así sigue produciéndose dolor. Y lo vamos a ver cuando veamos las otras definiciones de dolor. Luego, se han hecho varias revisiones de esta definición y siempre se ha quedado con la misma definición. O sea, en el mundo entero está la definición que se maneja. En Latinoamérica, más o menos a principios del 2000, se añadió este otro término, y es que si además ese persiste sin remedio alguno para alterar la causa y las manifestaciones que se están dando en ese síndrome doloroso, se convierte en una enfermedad en sí misma, y esto es la Federación Latinoamericana para el Estudio y Tratamiento del Dolor. Pero también fíjense que cuando dice una experiencia sensorial y emocional desagradable, estamos viendo que no solamente es que la persona siente desagradable, sino que también se acompaña de emociones desagradables. Entonces, porque si, contrario a lo que dice aquí, quitáramos la palabra desagradable, si solo fuera una experiencia sensorial, sería, por ejemplo, una cosquilla. A veces puede ser desagradable, pero la mayoría de veces no lo es. Y emocional, o sea que tengamos dolor, pero contrario a sentirnos tristes o sentirnos ansiosos porque estamos teniendo una experiencia de dolor, sintamos más bien que nos agrada. Y eso ya es prácticamente de otro campo, ¿verdad? Como la psiquiatría, ¿verdad? La persona que siente placer al infringirse o infringir dolor. Entonces, esa es la definición. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta esos dos términos porque también tienen que ver con el tratamiento sensorial y emocional desagradable. Aparte de esto, hay una definición bien simple, porque ¿quién ha visto personas que están con dolor y no se les nota? Muchas veces lo vamos a ver.
pero no por eso quiere decir que no lo tienen o que lo tienen poquito. Para eso debemos preguntarle al paciente. Entonces, dolor es lo que el paciente dice que duele. Dolor es lo que el paciente dice que duele. Y eso tiene un componente todavía confrontativo incluso, porque muchos del personal sanitario tenemos la responsabilidad de no creer tanto en lo que el paciente nos está diciendo acerca de su dolor, sobre todo cuando el mapa mental que tenemos de dolor y de intensidad de dolor no coincide con el mapa, lo que estamos observando, lo que estamos oyendo. Entonces, si no coincide, enseguida decimos, es 7, pero no coincide con mi mapa mental de lo que debería ser un 7, yo le pongo un 5. Entonces, tenemos responsabilidad como personal sanitario de esta situación que no siempre se le cree al paciente. El dolor es el quinto signo vital, así fue considerado en 1996. Los signos vitales, pues los sabemos todos: frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, temperatura. Y el quinto signo vital se le considera el dolor. Otros dicen que el quinto signo vital es la oximetría, lo cual no deja de tener un peso muy grande. Entonces, uno de los anuncios pues, que se hizo a nivel mundial es que el dolor debía evaluarse con regularidad en todo paciente que estaba hospitalizado, especialmente si el paciente había estado después, o sea, había sido operado, puesto que es un signo vital que debe tenerse en cuenta y que debe tratarse adecuadamente. ¿Por qué? Por las implicaciones que tiene. Porque o sea, el hecho de no tratar adecuadamente el dolor tiene sus riesgos y tiene sus consecuencias, que las vamos a ver más adelante. Entonces, lo que hacemos es, aquí ven dos reglitas, realmente es una sola, uno es la parte, el revés, y otro, pues, la parte anversa, que es, uno le enseña a la persona esta línea en el extremo, que coincide con el 0 al reverso, dice ausencia de dolor, y en la última parte, en la parte final, dice máximo dolor imaginable, que es corresponde al 10. Entonces, este cursor rojo, el paciente lo mueve según su dolor, y eso va a corresponder a un número. Entonces, es una aproximación, apenas eso se llama, esta de aquí abajo, la de números, se llama escala verbal numérica. Si solo aparece una línea, se llama escala visual analógica o análoga, EVA, EVA, escala visual análoga. Y luego están las escalas de las caritas, sobre todo para personas que no pueden expresar o no pueden mover el cursor, o niños, o personas en demencia, o personas con algún déficit neurológico. Y entonces lo que hacemos es fijarnos en las caritas y dependiendo de eso, pues uno mismo pone el cursor y puede ver, ¿verdad?, dónde está. Entonces, ¿cuál es el impacto de ese dolor agudo y crónico que decíamos antes? Miren que en Estados Unidos, y muy parecido en Europa, se ha calculado que más de 700 millones son los días de trabajo al año que se pierden por dolor. ¿Y qué significa 700 millones de días si se suman, verdad, todos los días de toda la gente que ha perdido el día de trabajo? Significa más de 60 mil millones de dólares, o sea que es algo impresionante en una carga, ¿verdad?, para un gobierno tener este nivel de pérdida. O sea que eso estamos hablando desde el punto de vista económico, pero vamos a ver la parte en la persona, qué es lo que produce. Tiene implicaciones a nivel de cardiovascular. La persona, por un dolor muy severo,
puede llegar incluso hasta infartarse o si no, por lo menos alguna isquemia miocárdica. Puede también tener implicaciones neurovasculares, ¿verdad? La persona puede tener hasta un síncope por el hecho de tener dolor. Inmunológicas, se ha visto también que se disminuyen las defensas cuando se tiene un dolor agudo o crónico no tratado o tratado de manera inadecuada. Pueden también, por lo tanto, producirse más infecciones, ¿verdad? Y desde el punto de vista endocrinológico, pues también vemos que hay alteraciones, hay aumento de las citocinas, hay aumento de las catecolaminas, hay aumento de varias sustancias en el cuerpo que al final nos llevan a deterioro de la salud. Por otro lado, hay personas que cuando están teniendo un dolor agudo pueden tener mareos, pueden bajársele la presión, puede bajársele la frecuencia cardíaca o desorientación. Se pueden hasta desorientar. Y no es motivo de esta presentación, pero sí está cada vez más comprobado que la persona que padece de dolor crónico incluso puede tener deterioro cognitivo. Y una de las cosas de los hallazgos que se tienen es que los pacientes, entre más tiempo tienen un dolor crónico que no se controla, que no se modula, que no se mejora de alguna manera, lo que se va viendo es que el grosor de la sustancia gris va disminuyendo de tamaño. También es cierto que si se logra controlar, vuelve en gran manera a tener otra vez su volumen normal. Luego los trastornos afectivos, porque la persona que está con dolor agudo o dolor crónico, lo que está pensando, ¿qué tendré? Estoy pagando algún castigo. Estoy pagando alguna cosa y esto es un castigo. O si no, tengo realmente miedo de consultar porque puede ser un cáncer. O si no, o sea, toda una serie de ideas irracionales que se van dando y la persona empieza a tener, a tener cada vez más angustia o depresión, ¿verdad? Mucha ansiedad, o sea, trastornos afectivos, trastornos también del sueño. Y eso ya tiene que ver, esto todo tiene que ver con las vías del dolor, porque es parte de lo que es las vías del dolor afectan o tienen conexión con la sustancia o la formación reticular y entonces puede alterar el sueño. Entonces son muchas las maneras que puede afectarse el hecho de no tener adecuado control del dolor. Les pongo esta diapositiva con lo que es una gráfica de signos vitales que tenemos en los hospitales. Entonces, por un lado, se mide, miren, fíjense que aquí están los diferentes turnos, ¿verdad? Mañana, tarde, ¿verdad? Depende del tipo de hospitalización, pues sería, si son 3 turnos, sería mañana, tarde y noche, A, B y C. Luego está la temperatura por un lado, luego está la presión arterial aquí, las pulsaciones acá, ya la respiración, etcétera. Y toda lo que se mide en la gráfica de enfermería. Entonces, muy importante, pues, es que nos quede claro que una de las cosas que hay que medir en todo paciente hospitalizado es una escala verbal numérica o una escala visual análoga y poder anotarlo. O sea, no solamente es medirlo, llegar donde el paciente y decirle cuánto usted tiene de dolor, de 0 es sin dolor, entonces sería de 1 a 10. El 1 es el dolor más leve, pero el 10 es el dolor peor imaginable que usted pueda haber tenido o incluso de chillar y tirarse al piso. O sea, uno puede ponerlo bastante figurado, muy, muy dramático, ¿verdad? Del asunto para que la persona entienda que el 10 es lo máximo de lo máximo. Entonces, entonces uno le pregunta y anota lo que el paciente le dice, no lo que usted coteja con su mente
que coincide con lo que usted cree que el paciente o la apariencia del paciente, sino que el paciente dice 7, aunque usted vea que es un paciente que casi ni mueve la cara, 7 es lo que tiene que poner. Entonces, evalúen el quinto signo vital y consígnelo. Otro aspecto en la generalidad que vale la pena tocar es que en el dolor nadie es, por así decir, el que va a dictar lo que se va a hacer, sino que realmente somos un equipo interdisciplinario que va a trabajar en contra del dolor. Es un equipo y es importante ver esto porque todos en algún momento tenemos una palabra que aportar. Claro, depende del síndrome doloroso que estemos hablando, pero todos tenemos algo que aportar para el dolor. Por lo tanto, es importante, por ejemplo, ustedes al graduarse de médicos generales, ustedes van a recibir al paciente y ustedes van a poder dar un primer abordaje de ese dolor. Pero posteriormente, si ese dolor no se quita, pues ustedes tendrán que hacer una referencia a uno o más especialistas para poder abordar y ayudar a que ese paciente mejore. Entonces, al final todos somos un equipo que trabaja en contra del dolor, todos unidos o sea que el dolor es un problema de todos y es importante tener eso en cuenta. Muy bien, entonces veamos ya de manera práctica cuando un paciente va en la emergencia y va por dolor, y es un dolor, por ejemplo, es un dolor en el abdomen, que siente que está en el abdomen inferior, en el hipogastrio derecho, y entonces, y siente, el paciente siente que va y viene el dolor y el dolor le llega a 10. Entonces llega a emergencia, el paciente llega sudoroso, llega con fría la piel porque en ese momento está teniendo una crisis de dolor, pero a los pocos minutos el dolor pasa y vuelve otra vez como a los 2 o 3 minutos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando el paciente llega a la emergencia? O llega a un sitio o incluso a nuestro consultorio porque puede llegar con dolor el paciente. Primero, evaluamos el dolor, luego hacemos una estrategia terapéutica y por último, una asistencia continuada, o sea, un seguimiento del dolor. Entonces, si yo voy a hacer evaluación del dolor, ¿qué es lo que voy a hacer en ese paciente? Le voy a hacer una historia detallada del dolor y la exploración física. Según lo que yo halle en estas dos, que es aquí donde se da el 90% del diagnóstico, oigan bien, con la historia detallada y la exploración física tenemos el 90% del diagnóstico de los síndromes dolorosos. Entonces debemos tomarnos el suficiente tiempo para poder hacer esto. Cuando tenga yo hecho estas, entonces yo voy a poder decir, el dolor es nociceptivo, es decir, causado por una respuesta inflamatoria o no inflamatoria, o el dolor es neuropático. El dolor es neuropático, entonces está causado por una lesión primaria o por una disfunción del sistema nervioso central o periférico. Entonces, con esas dos, por así decir, o me voy para Tegucigalpa o me voy para La Ceiba. O sea, tengo que ver cuál de las dos. O también puede pasar que en lugar de eso sea un dolor mixto. O sea, que me voy aquí nomás a Copán. Entonces, dolor nociceptivo, dolor neuropático o dolor mixto. ¿Cómo voy a hacer yo esta historia detallada y esta exploración física? Una de las cosas que enseñamos y que los chicos que recibieron el curso del EPM Light, el manejo esencial del dolor para estudiantes, es mediante la técnica RAT, donde R es reconocer, A es analizar y T es tratar. Entonces, con esta sencilla regla, nosotros lo que hacemos es manejar de una forma
esencial el dolor. Luego vemos las estrategias terapéuticas y por último hacemos un seguimiento de ese paciente. Entonces, ¿qué preguntas semiológicas tenemos que hacer en dolor para poder llegar al final a un tratamiento? Entonces, esta es una regleta, un bookmark que tenemos, un separador de libros que tenemos en el curso de EPM. Reconocer, analizar y tratar, RAT. Entonces, ¿cuál es la pregunta que hacemos para reconocer? ¿Tiene dolor el paciente? Porque no es broma, muchas veces ha pasado que el paciente se siente enfrente y entonces viene y le preguntan, uno le pregunta, ¿usted por qué dolor viene? O no, yo no vengo por dolor. Entonces le dice, la siguiente pregunta es, perdón, ¿a qué médico está buscando? Porque puede ser, en el caso mío, pues solo unidad intervencionista del dolor, tengo que preguntarle. No, usted es la doctora tal y ya dicen otro nombre, entonces a veces pasa. Entonces, ¿tiene dolor el paciente? O hay pacientes que son tan estoicos que uno no les nota que tiene dolor. O el paciente ha tenido un ictus o tiene algún tipo de deterioro neurológico que no puede expresar y tal vez necesita a la persona que está al lado, en el cual nosotros tenemos que preguntar, ¿quién es el paciente? Lo primero, ¿el paciente tiene dolor? Sí, tiene dolor. ¿Dónde tiene dolor? De una forma bien escueta, o sea, como motivo de consulta, ¿verdad? O sea, ahí no empieza la historia larga del dolor, sino que exclusivamente para saber si tiene dolor y dónde está, de manera puntual. La segunda pregunta o tercera pregunta que debemos hacer es si los familiares, la persona que lo acompaña, puede ser familiar o puede ser vecino, puede ser amigo. Entonces, ¿qué familiares están enterados acerca del dolor? Si conocen desde hace cuánto tiene dolor este paciente o si son los vecinos o quiénes son los que están alrededor de él. ¿Por qué? Porque esta pregunta acerca de quiénes conocen de su dolor nos lleva a poder darle al paciente un manejo integral de su dolor, sobre todo cuando vienen los aspectos psicológicos que ya hablamos antes. ¿Ok? Entonces, eso sería como R. Luego, en el A, lo que vamos a preguntarle es cuánto le duele. Y debemos hacerlo en dos etapas. O sea, ¿duele en reposo? ¿Cuánto? ¿Duele en movimiento? ¿Cuánto? Entonces, es muy importante tener estos datos de esa manera. La siguiente pregunta es la temporalidad. ¿Hace cuánto duele? Entonces, hace una semana, ayer, después que me caí, hace 3 años, hace 3 meses. Más o menos los 3 meses, de 3 semanas a 3 meses se considera que un dolor ya empieza a cronificarse, ¿sí? Ese es el punto de quiebre que pone la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor de 3 semanas a 3 meses para irlo considerando o considerarlo ya un dolor crónico. Entonces, ¿hace cuánto duele? Es la siguiente. Luego viene el mecanismo. ¿Cómo es el dolor? Y aquí es importante ver que hay 2 tipos de dolor. Lo vimos la vez pasada. Nociceptivo, sobre todo inflamatorio, y el neuropático que tiene que ver con el sistema nervioso, central o periférico. Entonces, el dolor nociceptivo es a punta de dedo, casi siempre. O sea, usted aprieta con el dedo el sitio y ese sitio duele. Son muy pocos los sitios en el cuerpo que usted toca y lo que al apretar duele y es un nervio. Es muy raro. Por ejemplo, túnel del carpo puede pasar también en varios sitios donde el nervio puede atraparse, en algunos sitios donde puede atraparse. Entonces, allí sí sería como las excepciones a esto. Pero luego, si usted toca, aprieta y duele, ese casi siempre es un dolor nociceptivo, está más ligado a lo que es inflamación o algún daño estructural, por ejemplo, una herida o algún tipo de pinchazo o algún tipo de injuria tisular.
Ese es el dolor nociceptivo. Luego, el dolor neuropático. Entonces, el paciente, ¿qué le va a decir? Me duele, me punza en el sitio y se riega un poco, pero ahí alrededor, pero en el punto donde usted tocó, ese es el punto, como quien dice, el epicentro del dolor. Muy bien. Luego, en la parte de nociceptiva, el paciente lo que va a decirnos es el dolor me produce hormigueo, agujetazos, como que fueran miles de alfileres, me produce descarga eléctrica, me produce quemazón. Quemazón y ardor son dos cosas diferentes. Cuando a uno le arde es cuando uno va a la playa, ¿verdad? Y le arde, eso es un ardorcito, una sensación difusa de que algo se quemó, pero quemazón como tal es cuando se pregunta en dolor neuropático, estamos hablando de una sensación de un tizón caliente que le ponen en la piel o le ponen en el sitio donde la persona siente la quemazón, o sea, es la brasa como tal. Entonces, el paciente dice, hormigueo, se me duerme también, se me duerme esa área, es un adormecimiento doloroso, descarga eléctrica, la sensación de quemazón, todas esas son expresiones que el paciente utiliza para describir el dolor neuropático. Y cuando es mixto, como el dolor de espalda baja sobre todo, lo que vamos a ver es que el paciente tiene dolor a punta de dedo en ciertas partes, pero luego hay otras con ciertas maniobras que se irradia y se manifiesta una descarga eléctrica, hormigueos o quemazones. Entonces quiere decir que tiene de los dos, nociceptivo y neuropático. Otra de las preguntas que hay que hacer es si está en relación, si no directamente, cuando uno le ha preguntado al paciente en antecedentes acerca de cáncer, casi siempre el paciente que llega a las clínicas de dolor y tiene cáncer, de entrada le va diciendo, estoy en tratamiento por cáncer de, una paciente mía que se murió hace 2 semanas de cáncer de vías biliares. Esta paciente de entrada me dijo, no, yo estoy luchando porque tengo un cáncer en el colédoco. Entonces debemos ver si el dolor está en relación al cáncer. A veces hay cáncer que están allí, pero que el paciente viene por otra cosa, no necesariamente que es por el cáncer el dolor. Y les decía que a veces el paciente se lo cuenta, pero también puede ser que no le diga absolutamente nada o no sepa, y entonces usted siempre tener en cuenta que una de las causas de dolor puede estar en relación a un cáncer. Otra de las preguntas que hay que hacerle al paciente es si se interfiere con el sueño, con el apetito, con las actividades diarias. Antes yo caminaba 1 cuadra, ahora no puedo dar ni 10 pasos porque siento que se me duermen las piernas y me duele de tal manera que debo sentarme aunque sea en el piso. Entonces, su actividad diaria, que era lo normal, ir tal vez incluso al baño, ya no puede. O caminar un poco más porque tenía la costumbre o hacer todos los quehaceres en su casa y ya no puede. Entonces, todas esas actividades diarias hay que preguntarla. La alteración, el insomnio, si lo despierta el dolor, si últimamente ha notado que el apetito también ha disminuido por el dolor o por la preocupación o la ansiedad de tener ese dolor. Es importante también preguntar acerca de cómo la está llevando, cómo la está llevando. Fíjese que ya no, estoy tan preocupada con este dolor que no quiero ni siquiera levantarme en las mañanas, ni asearme, ya siento como que no tiene ningún sentido la vida. Es más, no sé para qué estoy viviendo. Entonces, en ese momento usted ya sabe que la paciente está entrando en una depresión, que está teniendo un montón de ideas, ¿verdad? De incluso ideas suicidas o ideas de autolisis, ideas que le están diciendo yo no sé para qué estás viviendo si vas a vivir con este dolor. Entonces, todas esas cosas hay que anotar. Entonces, todo esto nos va a llevar al final a la T.
T de tratamiento, en el cual vamos a preguntarle, ¿usted está tomando algo para este dolor? Tratamiento farmacológico. Y también después esto nos va a guiar para que cuando nosotros necesitemos dar tratamiento, siempre acordarnos que son de dos tipos, farmacológico y no farmacológico. Entonces, en el tratamiento farmacológico, preguntar todo lo que está tomando, las anotaciones, aparte de todas las patologías que ya puede tener el paciente. Y también saber si el paciente está con tratamiento no farmacológico, por ejemplo, fisioterapia, si ha tenido acupuntura, si se ha hecho masajes, si ha ido donde un quiropráctico, muchas cosas, o si ya le han hecho bloqueos, intervencionismo, o ha sido operado por la causa por lo mismo del dolor. Y luego por último, se tiene que revalorar. Y eso pues se vuelve a hacer una cita para revalorar. Entonces, me he tomado bastante tiempo en esto porque prácticamente esta diapositiva les resume todo lo que hay que hacer en dolor. ¿Ok? Esta diapositiva. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco de la escalera analgésica de la OMS y del ascensor analgésico. La escalera analgésica de la OMS, si ustedes la buscan, la googlean, van a encontrar que tiene 3 escalones. Pero a medida han pasado los años, se ha visto o se le ha añadido o le hemos añadido un 4º escalón, en el cual hemos puesto como parte del 4º escalón el intervencionismo y la cirugía. Entonces vamos a ver qué quiere decir la escalera analgésica de la OMS. Cuando usted tiene dolor agudo, la escalera analgésica de la OMS se debe tratar de arriba hacia abajo. Pero cuando es dolor crónico, usted la debe tratar de abajo hacia arriba, o sea, como subiendo las escaleras, ¿verdad? Entonces, en el escalón 1 se trata del dolor leve. Es cuando la escala visual análoga es de 1 a 3. Y entonces, ¿qué es lo que usted da allí? Da paracetamol o puede dar un antiinflamatorio o puede añadir coadyuvantes. ¿Ok? Ya vamos a hablar lo que es un coadyuvante. Dolor moderado, o sea, no se quitó con esto que usted le dio, vuelve a la cita y le dice, fíjese que ahora tengo más dolor, de 4 a 6 de dolor, entonces usted ya le da un opioide menor. Los opioides menores son, por ejemplo, tramadol, buprenorfina, tapentadol, esas son los codeína, esos son los opioides menores. Y siempre le añade paracetamol o un antiinflamatorio no esteroideo o un coadyuvante. No se le quita el dolor y tenemos ya un dolor severo que va de 7 a 10. Entonces significa que debe pasar al 3er escalón. Con el 3er escalón, usted va y le puede dar un opioide mayor, que ya significa un derivado de morfina, paracetamol, antiinflamatorio o un coadyuvante. En ocasiones hay cierto tipo de opioides menores que usted los puede dar en conjunto con un opioide mayor, o sea, una morfina o incluso otros como lo que es la oxicodona o incluso parches de fentanilo, etcétera. O sea, son los opioides mayores. Algunos se pueden dar en conjunto, los menores con los mayores. No todos, porque a veces se antagonizan entre sí. Luego, una de las cosas que usted puede hacer con el dolor severo es entrar al 4º escalón. El 4º escalón es para intervencionismos, para cirugías, para otro tipo de medidas que puedan solucionar ese dolor tan severo. En estos dos escalones, usted puede incluso o está en la obligación de tratar de resolver el dolor de este paciente, incluso llevándolo a poner morfina en la vena. ¿Ok? Es muy importante al paciente. Ya dijimos por qué es importante tratar un dolor. No digamos si este es severo. Severo es un dolor, el dolor severo estamos hablando de 7 en adelante. Y entonces significa pues que
en cualquiera de estos podemos dar lo que se llama un coadyuvante. El coadyuvante son cosas o medicamentos que van a ayudar con este tratamiento. Por ejemplo, si es un dolor mixto, el coadyuvante es un neuromodulador, un medicamento que va a actuar sobre las fibras nerviosas o incluso sobre ciertas neuronas para poder dar estabilidad a las fibras nerviosas C y A delta que están disparándose. Entonces, esos son los coadyuvantes. Pero también un coadyuvante es, por ejemplo, si el paciente el tramador le produce náuseas o vómitos, entonces un coadyuvante sería el antiemético o alguna profilaxis que usted le quiera dar por el estreñimiento que puede venir por el tramador. Entonces, un laxante o algún tipo de procinéticos, entonces todo eso puede darse con los coadyuvantes. En todas las etapas se pueden dar los coadyuvantes. También es importante ver que el 80-90% de los pacientes consiguen alivio con esta escalera analgésica. Es muy importante porque si uno sigue los principios de esta escalera analgésica, se va a tener alivio en la mayoría de los pacientes. Otro concepto que es importante es el de ascensor analgésico. ¿Qué significa ascensor analgésico? Cuando uno va a algún edificio de 2 o 3 pisos, pues uno puede decidir si va por las gradas o va por el ascensor, o baja por las gradas o por el ascensor. Igual en la escalera en el dolor. Uno puede decidir si está correcto ir por las gradas o por el ascensor. Por ejemplo, un paciente en este momento sabe que tiene ese mismo paciente que les dije que llegó a emergencia sudoroso, frío, pálido, con dolores que se le venían cada 3 minutos. Entonces, ese paciente posiblemente tenía un cólico nefrítico y iba sintiendo que el dolor le iba bajando por el hipogastrio hasta que llegó un momento en que empezó a notar de que ya el dolor había desaparecido. Probablemente pequeño cálculo renal la había ya pasado a la vejiga, o la arenilla, ¿verdad? Entonces, este paciente padece normalmente de alguno que otro dolor de uno, pero de repente vino a emergencia porque tenía 9 y 10 de dolor, se revolcaba del dolor, ¿ok? Tener un cólico nefrítico y estar expulsando una piedra es como el dolor es comparado a la de un hijo, con la diferencia que lo que va a parir es una piedra. Entonces, importante pues es que uno puede de un solo, si está en uno, pasar de un solo al cuarto escalón. No es necesario ir, bueno, primero le voy a dar tramadol, a ver cómo responde, después no. Sino que el paciente llega con 7 a 10 de dolor, usted de un solo empiécele morfina en la vena en el caso de este paciente con cólico nefrítico. Entonces, el concepto de ascensor analgésico es muy importante para el tratamiento de dolor. Puede ser que no sea darle morfina, sino que de un solo voy a hacerle un bloqueo, ¿verdad? Es una paciente de neuralgia del trigémino y está en crisis de dolor, entonces de un solo le hago un bloqueo. Me fui al cuarto escalón. Entonces, uno va a tratar el dolor mientras investiga la etiología de este. O sea, fíjense que a diferencia de otras patologías o de otros síntomas o síndromes, en el caso de dolor es diferente, porque el paciente llega y dice, fíjense que estoy con mucha sequedad, ¿verdad? De resequedad en las vías aéreas, o tengo mucha resequedad en la boca o cosas así, y el médico empieza a investigar. En el caso de dolor, casi siempre, o por no decir siempre, el paciente va con su tratamiento. O sea, usted le da un tratamiento. ¿Por qué? Porque al darle el tratamiento, eso no va a quitar que usted siga investigando de qué viene el dolor. Entonces, el objetivo siempre va a ser mejorar la calidad de vida de ese paciente. O si es un paciente de cáncer, paciente terminal,
pues darle la asistencia digna en el proceso de muerte y duelo tanto al paciente como a la familia. Entonces es importante ese concepto porque a diferencia de otras entidades o especialidades, en este caso nosotros sí debemos tratar el dolor mientras llegamos a ponerle el apellido a ese síndrome doloroso. Y los diferentes tratamientos, ya dijimos que puede ser farmacológico y no farmacológico, y en ese sentido tenemos unos que son no invasivos, ¿verdad? Desde los medicamentos orales que tomamos, la preferida siempre va a ser esa, o si no, sublingual, nasal, rectal, transdérmico, o sea, los no invasivos, pero también hay invasivos. Puede ponerse una inyección subcutánea, intramuscular, intravenosa, en las articulaciones, en el espacio epidural, en el espacio intratecal o hacer otro tipo de bloqueo o hacer una cirugía u otras alternativas. Se puede tratar de manera ambulatoria, se puede tratar de manera institucional, o sea, en el hospital, y siempre acordarse que debemos hacer un consentimiento informado. El paciente debe autorizar cuando ya es un tratamiento un poco más invasivo, sea que ambulatorio, sea en hospital, debe firmar el consentimiento. Y entonces pues, pasamos ya para entrar en poco a los casos clínicos al concepto de analgesia multimodal. Este concepto es muy importante porque es lo que se ha visto que mejor funciona a la hora de tratar un dolor. Es una combinación que se hace de manera racional con los diferentes fármacos que tienen diferentes mecanismos de acción sobre el proceso de nocicepción. Y lo que se hace es lograr, con la combinación de varios de ellos, lograr un efecto sinérgico de la analgesia, pero no por el hecho de usar varios significa que vamos a usar el montón de medicamentos para esto, no, sino que debemos hacer un uso racional, pero también buscando analgesia con el menor efecto adverso. Miren esta diapositiva en la cual este cuadro es muy importante. Mire cuántos años tiene ya, casi 20 años, pero sigue siendo muy revelador. Los diferentes partes o los mecanismos por donde va el dolor es transducción, luego se conduce por la vía, por las diferentes vías nerviosas, o sea, se transmite, luego se percibe, ¿verdad? Se modula y se percibe. Y puede modularse tanto cuando entra a la médula como cuando el cerebro responde a la médula. Entonces, se traduce, se transmite, se modula y luego se percibe. Y el cerebro responde otra vez con modulación. ¿Okay? Entonces, otra de las cosas que puede darse y que casi nunca tiene expresión fuera del dolor es la respuesta del sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo. Una de las cosas que hace el sistema nervioso autónomo también es expresarse aquí, ¿verdad? En esto. Y el sistema nervioso central también puede hacer algún tipo de respuesta directa. O sea, la médula le puede hablar directo a ciertos músculos, a ciertos huesos para que duelan. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es la combinación analgésica balanceada? Vamos a verlo en parte. Imagínense que se produce aquí la lesión. Aquí la lesión. O sea, en los nociceptores. Por ejemplo, me pincho el dedo o me corto el dedo, ¿sí? Allí nomás se expresan, inmediatamente se estimulan los nociceptores. Normalmente estos están silenciosos, pero cuando se da una injuria, como quien dice, se ponen en marcha. Se estimulan y entonces estos vienen y traducen ese estímulo y en las fibras nerviosas A delta y C vienen y transmiten ese estímulo doloroso.
al primer sitio, uno de los primeros sitios donde llega es al ganglio de la raíz dorsal, por eso esta pelotita así más grande. Luego esta parte llega hasta el asta de la raíz dorsal, aquí, y entonces se decusa y sube hacia el cerebro, haciendo relevo en varios sitios, el tálamo, uno de ellos, pero también la formación reticular, sistema límbico, para luego ir a la corteza cerebral para ser percibido. Entonces la corteza viene y responde. Después, la corteza viene y responde también. Ok. ¿Qué medicamentos para poder ir ya a la analgesia balanceada? ¿Qué medicamentos vamos a tener aquí? Citocinas y vamos a tener inflamaciones, perdón, que van a ser una sopa inflamatoria con citocinas, bradicininas, histaminas. Todas estas cosas se van, hidrogeniones, se van a expresar en el sitio donde yo me corté. Por eso después queda todo inflamado, todo rojo alrededor. Es parte normal de la respuesta de mi cuerpo a una injuria. Entonces, si aquí va a haber inflamación, lo lógico es que si hay inflamación yo tenga que dar un antiinflamatorio. Pero si no hay o sea, solo es una inflamación, por ejemplo, de una articulación que se me ha inflamado y no cede con antiinflamatorio, yo puedo llegar al uso incluso de corticoides. Luego, eso es la transducción. Luego, en la parte de la fibra nerviosa A delta y C, lo que se sobreexpresan son los canales de sodio. Por lo tanto, aquí podemos dar varias cosas. Anestésicos, podemos dar capsaicina, que es una sustancia derivada del picante, de la guindilla, del ají, del chile. Y otra cosa que podemos dar son antiepilépticos, ¿ok? Cuando se sobreexpresan los canales de sodio. Por otro lado, puede también darse en lo que es las fibras, el enlace espinotalámico lateral para llegar al cerebro. Una de las cosas que vemos que se puede sobreexpresar son el NMDA, los receptores Mu y kappa, y también sobreexpresión de canales de calcio, produciendo una sensibilización central. Entonces, con esto, lo que vamos a ver que podemos dar son opioides, ¿verdad? Receptores Mu y kappa, ketamina para la NMDA, algunos antiinflamatorios se ha visto que pueden tener efecto en este sitio, y antiepilépticos que van directamente a incidir sobre los canales de calcio y el paracetamol. O sea, cada sitio puede tener su acción. Entonces van viendo ustedes que se sabe el mecanismo de acción por el cual está dándose el dolor, y entonces vamos y damos un medicamento que tenga un bloqueo sobre ese mecanismo. Ok. Entonces, la otra parte es que ya a nivel del cerebro tenemos que ir a bloquear NMDA, también la 5-hidroxitriptamina, los receptores Mu, kappa y lambda, los canales de calcio y la serotonina. Todos estos al final necesitamos dar otro tipo de medicamentos, por ejemplo, ansiolíticos, algunos antiinflamatorios, los antiepilépticos que pueden actuar a nivel de los canales de calcio, el paracetamol, que también tiene efecto cannabinoide y puede actuar sobre también algunos de estos receptores, los antidepresivos, algunos duales, unos solo actúan sobre la serotonina y otros son duales, ¿verdad? En el 5-HT. Tanto noradrenalina como serotonina. Y los opioides en los receptores Mu, kappa y lambda. Entonces, eso es en general lo que es la analgesia balanceada. Si el paciente lo que tiene es una compresión de nervio muy similar, y esta la voy a pasar rápido, cuando hay sensibilización periférica, quiere decir de que es una fibra nerviosa periférica la que está afectada. Los canales de sodio son los más
los canales de sodio son los más expresados. Y entonces miren todo lo que podemos dar. El mismo parche de lidocaína nos puede ayudar, pero también todos estos. La oxcarbazepina, la carbamazepina, la lamotrigina, o sea, hay varios que van a reducir la sobreexpresión o bloquear los canales de sodio. Luego, otra de las cosas que se puede producir es la sensibilización central. Entonces ya estamos hablando de médula y cerebro. Entonces ahí hay una sobreexpresión de canales de calcio y los que se dan son la gabapentina, la oxcarbazepina y en el caso de la NMDA, pues la ketamina. Y el topiramato y el dextrometorfano son los que más se dan. Aquí la metadona pues no la tenemos, pero es otra de las cosas que se puede dar. Y luego en la inhibición descendente, que es la forma que hace el cerebro de frenar el dolor, que es la noradrenalina, mediante el bloqueo selectivo, inhibición selectiva de noradrenalina o de serotonina, los antidepresivos tricíclicos y los antidepresivos selectivos y los no selectivos de los receptores de la serotonina. Entonces podemos dar cualquiera de esos. Entonces todos estos medicamentos uno puede unirlos en un enfoque mecanicista para la hora de tratar el dolor. Entonces, aparte de todo eso, una de las cosas que uno debe tener es siempre en cuenta con el dolor es qué tanta calidad estoy yo dando en mi tratamiento. Entonces, el control de calidad yo lo resumo en una E, que es el manejo holístico en el ser humano, debe estar muy cifrado en esta letra, la E. Y esa letra E tiene que ver con escuchar. Fíjense bien que cuando el paciente llega a la consulta y percibe que usted le escucha, y fíjense bien la diferencia entre escuchar y oír. Cuando uno oye, ocupa solo lo que es su sentido biológico, ¿verdad? Pero cuando uno escucha, es que uno está abriéndose a la completud, a la totalidad de ese ser humano para poder ayudarle. Entonces, por un lado tenemos hemos dicho un manejo multimodal, ¿verdad? Damos un antiinflamatorio, damos un paracetamol, o damos un adyuvante, o la infiltramos, hacemos un bloqueo, un opiáceo, etcétera. Pero por otro lado, importante saber que el ser humano tiene cuerpo, mente, emociones y alma. Por lo tanto, es importante escuchar realmente lo que ese paciente nos tiene que decir. Si el paciente solo llega y nosotros venimos y le damos cualquiera de estos o un conjunto de estos, yo le di analgesia balanceada, esto tiene que ir fenomenal, el paciente todavía puede llegar y sentirse tan afectado. ¿Por qué? Porque este paciente está teniendo una enorme ansiedad debido a que su mente está totalmente polarizada pensando, mi mamá tuvo cáncer y empezó con un dolor ¿verdad? En la cabeza. Entonces, ¿no será que yo estoy teniendo lo mismo por este dolor de cabeza que no se me quita? Entonces, claro, le damos paracetamol, le damos antiinflamatorio, le hemos dado algún adyuvante, alguna gabapentina o algo para ayudarle con su dolor, pero resulta que la paciente dice, sí, me ha ayudado en algo, pero no duermo. O sea, sí, la paciente le está diciendo a gritos que necesita un apoyo más. Entonces, por eso importante es que nosotros, es cierto que vamos a dar una analgesia balanceada, pero aparte de eso, debemos ayudar al paciente para que asista en algún momento también a una terapia cognitiva conductual o una terapia racional emocional conductual con la asistencia psicológica para tener ese apoyo también. O sea, es importante ver al ser humano como un todo. Y si el paciente también está teniendo una situación de su alma, de su espíritu, o sea, necesita apoyo espiritual, también indicarle un apoyo espiritual y dónde poder encontrarlo.
Entonces voy a darle ya para terminar algunas estadísticas de la unidad de dolor. Fíjense que en nuestra unidad el 63% de las personas que llegan son mujeres, más o menos una promedio de 55 años, y si mezclamos estas dos variables, la mayoría son mujeres entre 45 y 70 años. Entonces, alguien dirá, pues sí, que las mujeres sí que tienen más dolor que los hombres. Bueno, eso incluso está comprobado, ¿verdad? Que las mujeres padecemos más dolores. Y hay muchas hipótesis del por qué es esto. ¿Qué es lo que más llega a las unidades de dolor? Llegan sobre todo, miren, 67% llega dolor de espalda baja, ¿ok? Fíjense que aprendemos de todo en la escuela, menos cómo cuidarnos la espalda. Y si no, vean las mochilas que llevamos o las maletas de libros que llevamos, que prácticamente es para desestabilizar la espalda de cualquiera, no digamos la de un niño o un muchacho o una muchacha que viene recién creciendo y desarrollando todo su sistema osteoarticular. Entonces, dolor de espalda baja es el 67%. Luego le sigue 12% el dolor cervical, o sea, dolor en el cuello, y luego el resto pues ya se distribuye entre miembros superiores, inferiores, dolor de cabeza. Dolor de cabeza no es despreciable, es un 5%, ¿sí? Entonces ahí está. Entonces, ¿cómo el tipo de dolor por el que se consultan? Ahorita ya ustedes, ya teniendo todo lo anterior que hemos hablado, ya pueden ver cómo es importante clasificar el dolor. Entonces, ¿qué dolor recibimos? Sobre todo, dolor nociceptivo. La mayoría de las consultas que ustedes van a tener es tendinitis, bursitis, artritis, desgarros musculares, que se torció el tobillo, o sea, ese tipo de cosas, dolores de cabeza, o sea, todo ese tipo de cosas son las que van a tener como dolor nociceptivo. Pero también le sigue el dolor mixto, y esto sobre todo por el dolor de espalda baja, que puede ser en gran cantidad mixto, o el dolor de cuello. Entonces, si sumamos nociceptivos y mixtos, vemos que la mayoría de pacientes vienen por un dolor nociceptivo y algunos de ellos con componente neuropático. Y solo un 22% es dolor neuropático puro. De esos 22%, lo que vemos es que la neuralgia posherpética, la vamos a ver en una de las fotos, la neuralgia posherpética es 32 pacientes o 32%, luego el trigémino 15%, para el resto en un 43%. O sea que prácticamente la mitad de los pacientes van a estar entre trigémino y neuralgia posherpética, siendo mayor esta última. Luego, ¿qué tipo de dolor? ¿Oncológico o no oncológico? ¿Por cáncer o no? Entonces aquí pueden ver, mire, esta señora, todo un pancoas con linfedema ya de todo lo que es su busto, lo que es el seno, la mama izquierda y su brazo, ¿verdad? Afectado ya con linfedema todo su brazo, está inflamado. ¿Qué diferencia con el otro? El cáncer, pues lógico, está acá, y aquí se puede ver que la señora ya ha recibido quimioterapia, un Portacat que lo tiene aquí. Dolor oncológico un 18% y dolor no oncológico un 82%. Esta paciente es un paciente HIV que aparte hizo un herpes zóster, una neuralgia posherpética. Y de todos esos pacientes, ¿cuántos se intervienen en cuanto, o sea, no de cirugía, sino intervencionismo de dolor crónico? De cada 10, como es una unidad intervencionista de dolor, entonces hay un sesgo, ¿verdad? Entonces, de cada 10 pacientes, 9 prácticamente pasan a intervencionismo. Y aquí tenemos muchas intervenciones que hacemos, muchos procedimientos. Y luego solo uno pasa solo a medicación y fisioterapia. Todo el resto pasa a intervencionismo con medicación y fisioterapia. Entonces veamos algunos casos clínicos. Esta paciente tuvo una fractura y después de haberse quitado el yeso, ya vieron que la fractura parece que no había quedado del todo bien alineada,
y entonces después de eso siguió la señora sin poder mover el brazo e hinchado el brazo, a pesar de ya estar sin el yeso, algo de callo ya había hecho en la fractura de coles que había tenido en la muñeca izquierda. Y entonces aquí estamos haciendo un bloqueo de ganglio estrellado y le pusimos un catéter en el plexo braquial para que pudiera hacer su fisioterapia, y con esto la señora logró salir de los inicios de lo que era un complejo regional, doloroso regional crónico tipo 1. 57 años la señora. Esta señora es algo peculiar porque una señora de 64 años con artritis reumatoide, si no, mírenle sus bracitos, no podía abrir sus manos y estaban deformes. Entonces la señora tuvo fractura, y entonces una de las cosas que tuvo fractura de cadera, una de las cosas que hicimos es aquí, aprovechando que la señora padecía dolor crónico, le di la anestesia para que la pudieran operar, y lo que hice fue ponerle un catéter intratecal. O sea, este catéter entró al líquido cefalorraquídeo. Aquí incluso se puede ver la gota del líquido cefalorraquídeo y el catéter, un catéter muy fino, entrando para poderle dar la anestesia. Pero también la señora, como mediante ese catéter pusimos morfina, la señora pasó más de una semana que, bueno, vio el cielo, porque en mucho tiempo ella padecía de dolores crónicos y estuvo sin dolor un buen rato. Entonces, aparte de haber sido operada y haberse recorregido su fractura. Bueno, este paciente es un paciente con dolor en costado izquierdo por un cáncer, metástasis de la destrucción ósea de todas sus costillas, de varias de sus costillas, y miren, todo invadido el pulmón izquierdo. Entonces, prácticamente pasaba en cama solo de un lado, tenía hasta úlcera en la oreja, porque solo de ese lado pasaba y ya se le veía hasta el cartílago, porque no toleraba estar de otro lado que no fuese teniendo el pulmón sano arriba, o sea, en la parte, como quien dice, en la parte de lado, teniendo el pulmón derecho hacia arriba. Entonces, le pusimos un catéter epidural torácico en dorsal 8, dorsal 9, y le pusimos una bomba de PCA. Esta es la bomba de PCA, esta chiquita que ven ustedes ahí. La peculiaridad de esto es que se llama PCA porque es Patient Control Analgesia, o sea, que el paciente controla su analgesia. Mediante ese botón, él podía darse cada cierto tiempo la analgesia que él quería. ¿Okay? Entonces, el paciente, miren, aquí pues, por protección del paciente, pues pudo ponerse ya boca arriba, ya pudo, y este paciente pues de la Ceiba, este paciente falleció sin dolor. Una de las cosas más comunes, dijimos, ¿verdad? Neuralgia posherpética. Miren, el paciente, este es un paciente de una leucemia linfoide crónica. Esta es una paciente, ella prácticamente era, me parece, diabética o hipertensa, y lo que tenía, miren, todo como le dejó el herpes zóster, ¿verdad? El herpes es el virus de la varicela que queda en el ganglio de la raíz dorsal, y después se reactiva con ciertas actividades. No me extrañaría que en este tiempo, después de la pandemia, mucha gente por el estrés haga este tipo de reacciones o de manifestaciones cutáneas, ¿verdad? De herpes zóster. Entonces, lo que se hacen son bloqueos intercostales. Acordarse que esto solamente debe hacerse si usted está entrenado, porque puede producirle un neumotórax al paciente. Esta paciente, un cáncer de mama con metástasis ósea, 39 años, un bloqueo epidural continuo por el dolor que tenía en las caderas. Este otro paciente, una costurera que con un balazo le entró el balazo aquí cerca del codo y le vino a salir aquí. Entonces, la lesión del nervio cubital derecho fue evidente por arma de fuego, y tuvimos que hacerle un bloqueo mixto de ganglio estrellado. Ahí es en el cuello que le estoy haciendo el bloqueo, y aparte de eso puse un plexo braquial, un catéter en el plexo braquial para poder hacer su fisioterapia. Este paciente lo intoxicaron de plomo, le dieron balazos hasta donde ya no, quedó paraparético,
y con muchos dolores espásticos, dolor tremendo de la cintura para abajo, un complejo doloroso regional tipo 2, de 54 años este señor, las heridas por arma de fuego. Entonces aquí le estamos haciendo un bloqueo de plexo lumbar simpático, siempre con fluoroscopia. Luego a este paciente le pusimos un catéter intratecal para una prueba de baclofen, ¿verdad? Por la espasticidad dolorosa que tenía por esas mismas heridas provocadas por los proyectiles. Bajo fluoroscopía, entonces lo que hacemos también es bloqueo de radiofrecuencia y de las facetas. Con radiofrecuencia hacemos estos bloqueos bajo fluoroscopía, y lo que bloqueamos son las facetas y las sacroilíacas, ¿ok? Tenemos que hacer esto pues en quirófano con la máquina, con arco en C, y aquí está el generador de radiofrecuencia. Esta paciente es una paciente de Copán, falleció, o sea, un cáncer de páncreas con mucho dolor. Aquí le estamos haciendo en tomografía un bloqueo de plexo celíaco guiado por tomografía para su dolor, ¿verdad? Para el dolor en el páncreas, que era lo que ella tenía. Y con eso pudo tener morir sin dolor. Este es un síndrome piriforme bilateral, ¿verdad? Dolor en ambos glúteos, porque el piriforme viene y contrae o aprieta el nervio, el ciático. Entonces, allí lo que hicimos fue infiltrar con Botox ambos glúteos, y lo hicimos guiado con varios aparatos, neuroestimulador, electromiografía, guiado por tomografía. Luego, esto es una de las cosas que generalmente les enseño a los médicos generales a hacer, que es el bloqueo de ramas periféricas de trigémino. Entonces, por ejemplo, esta es una paciente que tenía dolor y se le iba de la segunda rama y se le iba en estos trayectos. Entonces, lo que hacemos es, si se fijan aquí, justo debajo de la órbita, por ahí sale el nervio infraorbitario. O sea, uno toca la órbita y uno pone allí el medicamento, porque ahí sale el nervio infraorbitario. Aquí pude ver mucho mejor en el esquema. Entonces, con eso se logra el alivio. Lo que inyectamos es anestésico local con unas 10 miligramos tal vez de metilprednisolona. Igual en esta, neuralgia del trigémino, ¿se acuerdan que era la segunda causa de dolor que llegaba a las unidades? Cuanto a dolor neuropático, esta señora tenía primera, segunda y tercera ramas, paciente de 78 la de arriba, 68 la de abajo, y lo que hicimos fue bloqueo de rama, de la segunda rama, de la tercera rama aquí, por la barbilla, y de la primera rama que se hace en el supraorbitario y el supratroclear. Si lo vemos hacia atrás, mírenlo aquí, entonces uno es en el supraorbitario, otro es en el infraorbitario y otro es en el mentoniano, ¿verdad? Mentoniano, infraorbitario, supraorbitario, y aquí a un ladito, aquí cerquita del donde empieza la ceja, está el supratroclear. Entonces eso es lo que se le hace a ambas. Entonces miren lo que es después de unas semanas. Entonces realmente tiene mucha satisfacción, pues el hecho de poder con intervencionismo poder resolverle a estos pacientes. Este paciente tuvo las dos cosas, mire, tuvo herpes y después quedó con neuralgia posherpética de la primera rama, como si fuera una neuralgia trigeminal, pero realmente fue por un herpes. Entonces igual hicimos bloqueo con radiofrecuencia. Entonces, este paciente es un paciente de 82 años. Este paciente es un señor que prácticamente tenía una finca o ¿verdad? Del campo. Y el señor me decía, mire, este dolor a mí me tiene mal. Yo soy fuerte, pero esto me tiene arrodillado, 82 años. Y entonces uno le puede ver en su carita, pues, lo afectada que está. Entonces le pusimos un catéter epidural C7T1 por la afección que era en todo el cuello y parte de la cara. Y entonces miren cómo se ve el señor. Claramente podemos ver ese catéter que lo pusimos tunelizado,
pero podemos ver la afección de la cara del Señor. Entonces, este es el Señor al día siguiente, o sea que realmente vemos la satisfacción de poder ayudar a las personas. Otro tipo de dolor es el síndrome de Eagle. Aquí estamos poniendo la aguja muy cerca de la base del cráneo, hacia lo que es la apófisis estiloide, que es otro tipo de dolor que se da justo debajo en el ángulo del cuello, debajo de la mandíbula. Esta paciente con artritis reumatoide padecía mucho de enfermedad de dolor en el cuello, pero el dolor se le iba ahora hacia a lo que era la cabeza. Entonces investigamos con tomografía y realmente era que su artritis reumatoide había producido un panus, había producido una inflamación tal que estaba también dándole disparos de lo que son los nervios que salen de C12-3, que es el nervio occipital mayor y menor. Entonces ahí le hicimos radiofrecuencia de ese nervio, una neuralgia occipital. En esta paciente, aquí le voy a pasar un video, es una paciente que tenía neuralgia trigeminal. Entramos por el proceso coronoide y aquí estamos haciéndole una ablación o una termocoagulación de la segunda rama. Entonces lo hacemos, miren, en quirófano con el aparato, el arco en C, pudiendo ver dónde queda la punta de la aguja y ahí produciéndole la quemadura. Entonces, igual esta paciente se le hizo de ganglio de Gasser porque tenía segunda y tercera rama. Entonces, ahí estamos viendo, miren, esta es la tercera rama, la que estamos viendo ahí que se está estimulando, ¿ok? Entonces, esa es termocoagulación del ganglio de Gasser. Pero también a nivel de las cervicales y a nivel de las lumbares, ¿verdad? Las hernias. Entonces, esto es lo que hacemos. Este es un médico de 55 años que con 2 hernias a la cual le hicimos neuronavegación o navegación epidural para poder ayudarle a desinflamar estas hernias. Entonces, aquí estamos trabajando en ellas. Creo que esta no se va a ver y esta tampoco. Entonces, ahí estamos trabajando en ellas. Hemos puesto la aguja C7T1 y aquí va el catéter que va a desinflamar. Miren, aquí está el catéter que va a desinflamar. Aquí se ven las raíces nerviosas estas de aquí abajo. Esta otra señora también, hernias cervicales. La señora no podía bajar su brazo, así como la vieron en esa foto, así llegó a la clínica. Gritaba del dolor porque estaba apretándole directamente el nervio. Entonces lo que hicimos fue, aquí está la señora, entonces entramos, ahí está la aguja, lo rojo, lo que hago es para señalizar el catéter y las diferentes raíces, lo que se ve en negro, y ahí está el neurólogo viendo la evaluación, haciéndole la evaluación neurológica a la paciente al siguiente día después de haberle hecho el procedimiento. Le está diciendo que antes estaba débil, mire, ¿se acuerda? Es un 4 más. Estaba en 5. A 3 menos. Okay. La señora se acuerda que no podía bajar el brazo. Ese era el que no podía bajar. Hay resistencia, pero no es de la resistencia usted. Quiero Dios. Ahora se observa. Aquí está El bíceps no había problema. Ahora al revés. Fuerte, fuerte, no, su mejor esfuerzo. Sí, son 4 menos. Sí. Aquí no puede ser un peor con andar en 3 menos. Allí. Es decir, que pero ya el dolor hacía resistencia, es decir, podía mover, pero cuando yo le pedía resistencia me la llevaba fácil, ¿se acuerda? Sí. Ahorita ya hay más
Eso es un Y el dolor ese procedimiento. feo del brazo ya desapareció. No tuvo que dormir con el brazo así como hacia arriba o extendido. Pudo dormir sobre él, incluso. Ok, entonces ahí podemos ver al día siguiente. Es un procedimiento de 2 días que se realiza, entonces podemos ver cómo va dándose. Luego mire qué interesante ese paciente. Es una termocoagulación, es una radiofrecuencia pulsada del ganglio de la raíz dorsal en los pacientes que padecen de diabetes y hacen lo que se llama una neuropatía troncal. Entonces, todo esto les digo que... Entonces, en este paciente... Exacto. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es bloqueando el ganglio de la raíz dorsal, que al final es uno de los sitios que nos va al modular el ganglio de la raíz dorsal, nos va a hacer que el paciente pueda tener menos estímulo doloroso de ese tipo. O sea, es un dolor que se va así como está esta señal aquí. Miren, se va como una gran banda como quemazón y que le abarcaba la chicha. Entonces es importante, o le abarcaba lo que es la mamila. Entonces es importante que lo veamos de una manera clara, cómo sí se les puede ayudar a todos estos pacientes con intervencionismo. Entonces, esta es una paciente que tenía varias hernias lumbares, entró cojeando al quirófano y entonces estamos haciéndole un procedimiento de 2 días también de navegación epidural en el cual entramos a un lado, en el lado contralateral del sitio afectado y entonces entramos por la membrana sacrococcígea, ponemos aquí la aguja, luego inyectamos el medicamento que es medio de contraste, que es lo que se ve negro en la pantalla, y confirmamos que estamos en el espacio epidural. Entonces, luego navegamos, ¿verdad? Para poder colocarlo en el sitio adecuado. Esta señora tenía como 3 o 4 hernias, L3, L4, L4, L5, L5, S1, pero la peor estaba aquí a este nivel y estaba comprimiendo la L5. Entonces ahí pusimos el catéter y pusimos varias sustancias, hialuronidasa, esteroides, anestésico y también salino hipertónico. Son 2 días de procedimiento ambulatorio en el cual pues aquí está donde vamos introduciendo el catéter primero por la aguja para luego llegar a esto que está acá. Y esta es la... Levante la pierna. Ese fue al terminar el primer día de procedimiento. Bien. ¿Y antes hasta dónde la llegaba? Ok, perfecto. ¿No hay dolor? No tengo dolor. Ok, perfecto. A esta señora, yo le he vuelto a ver varias veces, pero tenía como 5 años, esto fue en el 2010. La señora iban a operarla y no hubo necesidad de operarla porque pues reaccionó bien a este tratamiento. La cosa es que la vi hace como 2 semanas antes del confinamiento. Y entonces la señora me dijo, mire, estoy súper bien de esto, no tuve ningún problema. La señora padece de artritis y llegaba por dolor. Me parece que era dolor en una de las caderas. Entonces, otros bloqueos que se hacen son los transforaminales, ¿verdad? En el cual, pues, aquí tenemos algunos que son específicas para ciertos tipos de hernias. Y luego, por ejemplo, esta paciente fue un balazo que le lesionaron el nervio popliteo externo y entonces aquí pusimos un catéter y con eso pudo salir adelante este paciente. Luego hay muchas otras cosas, pues epiduroscopías, epidurolisis y también el hecho de poner bombas intratecales, ¿verdad? Y también lo que son electroestimuladores, tanto en médula como también, o sea, en el espacio epidural de cualquier parte de la columna, como también, miren, aquí en el cuello, pero también puede ser aquí
en los occipitales, puede ser también en las rodillas, o sea que todo eso está evolucionando mucho. Al final lo que se pone, miren, es este alambrito que ustedes pueden ver abajo, que tiene electrodos y se conecta a una batería, como si fuese un marcapaso, pero en realidad lo que hace es que la batería, el estímulo eléctrico, lo que hace es convertir el estímulo doloroso en un estímulo como de cosquilleo, como de leve adormecimiento. O sea que al final le quitamos la parte desagradable al estímulo. Y luego las famosas PRP, las células madre, lo que son las plasma rico en plaquetas, todavía esto está de igual manera el ozono, por favor, todavía todas estas cosas están por validarse. Así que excepto en muy poquitas cosas, por ejemplo, en el codo del tenista, en cierto tipo de cirugías, de ortopedia, por ejemplo, en rodilla, en codos, en hombros, en ciertas cosas específicas es que se pone PRP, plasma rico en plaquetas. Y no es que sacan la sangre, la dejan asentar y se la vuelven y se la inyecta eso, no. Son unos filtros especiales que se ocupan, miren, así como estos, para poder obtener realmente el plasma rico en plaquetas. O sea, que no es cualquier jeringa que después le ponen y le inyectan lo amarillito que queda. No es así, sino que debe llevar unos filtros especiales. Cada set de estos filtros vale entre $400 y $600. Entonces, ojo pues que no todo lo que brille es oro, así que tengamos mucha precaución con todo esto. Luego el hecho de las vertebroplastias y las cicloplastias, que es poner cemento en las vértebras o cuerpos vertebrales que están colapsados o que necesitan tener una altura mayor. Entonces, más o menos, hemos querido hacer un repaso en general. Yo creo que para llevar a casa es que el manejo del dolor debe enseñarse desde el pregrado. El dolor es el quinto signo vital y debe consignarse. Y es necesario, tanto en dolor agudo como crónico, reconocer el dolor, analizar el dolor y tratar farmacológicamente y no farmacológicamente el dolor. Y nos acordamos de la regla RAT. Siga la escalera analgésica de la OMS, con eso va usted a resolver o aliviar el 80-90% del dolor de su paciente y no tema usar el cuarto escalón o el ascensor analgésico para llevar al paciente a intervencionismo o si es necesario una cirugía, pues también, u otro tipo de alternativas que el paciente para aliviar el dolor del paciente. El intervencionismo es una excelente alternativa en la mayoría de las ocasiones. Entonces les dejo pues algunos websites donde pueden buscar varios protocolos, ¿verdad? Aquí está el correo electrónico por si en algún momento me quieren escribir, y esto que está aquí, ustedes pueden buscarlo, Essential Pain Management. Esta es la aplicación para el EPM, que también les puede ayudar con lo que hemos estado diciendo. Por ahora solo está en inglés, pero pues ustedes pues, pueden manejar eso y puede ser muy útil para cada uno. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Haylock, por su tiempo y excelente explicación. Ahora vamos a proceder a una serie de preguntas. La primera pregunta es: en países como Estados Unidos hay una gran cantidad de adicción a opioides por el uso de los mismos. ¿Cómo evitamos o regulamos esto? ¿Y qué tan frecuente es este tipo de adicciones en nuestro país? Muy bien, muchas gracias por esa pregunta. Excelente pregunta, porque lo que es la crisis o la epidemia de los opioides en Estados Unidos mata por día más o menos a 103 personas, o sea, más que la guerra de Siria. Entonces, definitivamente ha hecho un impacto enorme sobre la población. En Estados Unidos, si queremos comparar la situación de Estados Unidos al nuestro, nosotros lo que tenemos más bien es opiofobia. O sea que más bien es el extremo, ¿verdad? O sea que allá es muy fácil conseguir ciertos medicamentos opioides y aquí es todo lo contrario. Se pueden conseguir, pero hay un enorme temor
de consumirlos. O sea, tampoco es esa la solución. Entonces, una de las cosas que se vio en Estados Unidos, por el cual incluso están haciendo una revolución en todos los centros de atención médica, es que están haciendo muchas cirugías sin opioides, le llaman, ¿verdad? No es que no van a usar opioides, claro que van a usar, pero tratan en lo posible que el paciente, darle una serie de alternativas al paciente para que después de una cirugía no vaya a su casa, que ese era el problema que había, que el paciente le operaban de un juanete y entonces iba a su casa con una bolsa de medicamentos tipo Percocet, tipo hidroxicodona o oxicodona, o sea, medicamentos súper potentes que tal vez lo necesitaba o el primero, segundo o tercer día, pero de allí en adelante no tenía necesidad de todos esos medicamentos. Entonces, el paciente tal vez seguía tomándolo y al final resultaba en las cosas que hemos visto. O también se vio que había venta incluso de esos medicamentos por el cual lo opera, que venían del prescrito desde el centro donde lo habían operado y después los vendían como un mercado negro, ¿verdad? Cosas tremendas. Lo que sí se sabe en ellos es que el 50% de esa adicción a opioides en Estados Unidos, el 50% fue prescrito por médicos. O sea, entonces es alarmante cómo es el sistema de salud el que al final, pues casi que los orilla a eso. Entonces, muchas de esas cosas tienen que cambiar. Es más, están cambiando. Por el otro lado, con nosotros, es que damos estos cursos para decirle y aclarar y formar a las personas, diciéndole el paciente que tiene de 7 en adelante es un paciente que precisa de opioide fuerte, si es de 4 a 6. Entonces, todas estas cosas hacen que si el médico va entrenado desde el pregrado y en el posgrado también en cuanto a dolor y cómo tratar farmacológicamente y no farmacológico el dolor, podemos tener un mejor suceso a la hora de avanzar, de salir de la opiofobia a un término un poquito mejor para alivio del paciente. Estadísticas no tenemos estadísticas, pero lo que sí sabemos es que más bien estamos más tirados hacia la opiofobia. Espero haya respondido eso su pregunta. La siguiente pregunta, sobre la escala de tratamiento de la OMS, ¿cuánto tiempo debemos mantener el tratamiento con un escalón sin tener la mejora esperada para decidir subir al siguiente? Excelente pregunta. Muy bien, esto es muy variable, depende, el mismo paciente puede, por ejemplo, si uno da antiinflamatorios orales y lo acompaña de un acetaminofén, el efecto pues depende, uno, de la vida media del medicamento que está dando y del tipo de dolor que está, ¿verdad?, ante el cual está. Entonces, si está indicado, acordándose que los AINES hay que tener cuidado en los pacientes que tienen riesgo vascular, diabético, hipertenso, infarto de miocardio, ictus, todo eso hay que tenerle cuidado, porque ya se sabe que puede haber más situaciones que ponen en riesgo, mayor riesgo al paciente. Entonces, pero si el paciente ya se tamizó todo y se llega a la conclusión que debe tomar antiinflamatorios, por ejemplo, de 5, 10, 7 o 10 días, entonces, y el paciente, yo le digo al paciente, ok, usted más o menos en 5 días va a notar una diferencia. Con el antiinflamatorio, a los 3 días el paciente va a notar como que va despegando un avión. O sea, cada dosis va a notar. ¿Por qué? Porque el antiinflamatorio suele ser de que su vida media 6, 8 horas, entonces tiene que ir notando. A medida va pasando el tiempo, la inflamación va cediendo y entonces más o menos uno le dice en 3 días, usted me dice. Ahora, si el paciente llama al día siguiente, mire doctora, el dolor que tenía en 6 ahora es 9, ¿ya? Entonces definitivamente que hay que cambiar, porque significa que hubo más bien un ascenso del dolor aún tomando el medicamento.
Entonces, no hay una receta de cocina específicamente para esta pregunta, sino que cada paciente hay que individualizarlo. Pero sí uno espera que el primer escalón, en 3 días más o menos el paciente debe ir notando poco a poco y hay que explicarle. Cuando uno le explica lo suficiente al paciente, suele tener bastante más, una respuesta un poquito más como más esperanzada. El paciente dice, no, el doctor me dijo, la doctora me dijo que tenía que ser paciente y que cuando viniera el dolor me pusiera bolsas de agua fría o bolsas de agua tibia o alternara una con otra, que me pusiera este gel mentolado. Acuérdense que los geles mentolados actúan sobre los receptores vanilloides-like, o sea que sí tienen razón de ser estos medicamentos, estos ungüentos. Todas esas cosas, pues la comunicación con el paciente va haciendo que el paciente tenga como una espera, como una paciencia para poder ir aguantando o viendo la respuesta del dolor, de la analgesia. Luego al siguiente con el tramadol, entonces ya uno igual, tiene que ir viendo 3 a 5 días según la vida media del medicamento que está dando. Por ejemplo, si es un dolor neuropático, los neuromoduladores vienen y actúan en 5, 7 y 10 días, o sea que es bastante lento. Es bastante lento, entonces por fuerza hay que decirle, mire, estos días mientras logramos tener un mejor resultado o respuesta al neuromodulador, entonces lo que hacemos es siga tomando este antiinflamatorio, siga tomando este acetaminofén, se pone este parche, se pone estas medidas no farmacológicas para los 5 días a 10 días que se necesita para el efecto. Hay sitios donde existen neuromoduladores en la vena. Nosotros aquí solo tenemos, en Honduras, solo tenemos lo que es el Lepamín, lo tenemos el Depacón, el ácido valproico, y paremos de contar, o sea, no tenemos otra cosa, ¿verdad? Entonces, hay pacientes que también, depende de la etiología, tenemos que hacer lidocaína en la vena o ketamina en la vena, para que esos 5 a 7 días, si son, o 10 días que son demasiado, o sea, un paciente que tiene dolor, el de 7 dolores terrible, y no me va a decir, doctora, 5 días, para mí es la muerte, ¿verdad? Entonces, la espera para el paciente con dolor es realmente siglos, se convierten en siglos. Entonces, sí se pueden hacer medidas antes para coadyuvar y llegar al efecto que queremos, sobre todo con los neuromoduladores, que son los que más tardan en esto. ¿Okay? Siguiente pregunta. Buenas tardes, doctora. En caso de un paciente con una lumbalgia crónica, el ensayo sobre los AINES no ha mostrado un alivio. ¿Con qué tratamiento se puede seguir? En el caso de lumbalgia crónica, estamos hablando más o menos como de, póngale que 15 sitios o 15 tipos de tejidos que pueden doler. Desde el ligamentos, tendones, facetas, pueden haber la misma dura madre, las raíces nerviosas, o sea que los músculos estar contraídos, etcétera. Son como más o menos como de 12 a 15 estructuras que pueden. Entonces, dependiendo de eso, es que se puede decir, no funcionó el antiinflamatorio. El antiinflamatorio suele ser un coadyuvante, uno de los medicamentos analgésicos importantes para la lumbalgia crónica, porque ya dijimos que la lumbalgia o es nociceptiva o definitivamente la mayoría mixtas. Entonces, sobre todo cuando hay compresión de nervio o es un disco el que está molestando. Entonces, si no funciona, siempre, y si se puede, si lo permiten los antecedentes del paciente, entonces uno puede añadirle acetaminofén. No hay que quitar el acetaminofén, pues máximo 2 gramos al día, si puede ser menos, mucho mejor.
Y si esos dos no funcionan, y si solo es una lumbalgia inflamatoria, por ejemplo, sacroileitis, que es de las más frecuentes, o un síndrome facetario, entonces el antiinflamatorio, continúe el antiinflamatorio, dele protección gástrica en lo posible, añádale acetaminofén, bolsas de agua tibia con bolsas de agua fría alternas, geles mentolados, también le funciona, y empezar algún tipo de terapia, ¿verdad? De ultrasonido de profundidad o algún tipo de fisioterapia para ayudarle. Entonces, allí va empezando. Acuérdense que siempre la lumbalgia crónica debe llevar algo de higiene de espalda. Entonces, fisioterapia e higiene de espalda. Entonces, y después, según el nivel del dolor, ya tiene que seguir a tramadol, y si no, pues ya después algo todavía más fuerte. Si es mixta, pues hay que añadir una pregabalina o una gabapentina, dependiendo de la tolerancia del paciente. Siguiente pregunta. Buenas tardes, doctora. En paciente con tumor en páncreas con dolor crónico que solo se lo alivia el Enantium Plus 75 miligramos, ¿cuál sería otra alternativa de tratamiento? ¿Y tendría consecuencias de que el paciente continúe tomando Enantium? Ok, es un páncreas. Sí, tumor en el páncreas. Es cáncer de páncreas, ok. Entonces, el Enantium Plus es uno de los medicamentos que hemos visto que algunos pacientes ya hemos tenido con cáncer de páncreas les ha funcionado bastante bien. Lógicamente, al tener un antiinflamatorio de manera crónica no es algo recomendable, ¿verdad? Entonces, lo más seguro, pues el paciente puede ser que necesite ya un intervencionismo. Allí una de las cosas que se puede añadir es algún tipo de, si ya está con tramadol de 75 miligramos, que es el Enantium Plus, se le puede irse a un nivel superior, ¿verdad? De oxicodona y ayudar con acetaminofén si no hay metástasis hepáticas. Entonces, o si es algo muy leve la afección hepática que tiene. Entonces, para ese dolor de páncreas, pero el dolor de páncreas es uno de los, sí, es bastante refractario y a veces se necesita tenemos que entrar a hacer un bloqueo de plexo celíaco o una quemadura por radiofrecuencia del plexo celíaco para poder tener un poco más de alivio. O sea que por lo menos oral sería eso, el tramadol con el Enantium hasta donde se pueda de 7 a 10 días. Después de eso hay que cambiarlo a acetaminofén con tramadol. ¿Verdad? Siempre se puede seguir, si ya tolera los 75 miligramos, puede ser me imagino que está tomando 2 veces al día o 1 vez al día, entonces quiere decir que hay que mínimo buscar esas mismas dosis de tramadol y combinarlas con acetaminofén. Si aún así no tiene alivio, entonces ya tenemos que pasar a algo más fuerte, una morfina de liberación controlada o liberación lenta o una oxicodona. Entonces, eso sería. También otra de las opciones es el tapentadol, el Palexis, que también es opioide débil, pero puede dar algunas ventajas, ¿verdad? Por el hecho de su forma de acción. Pero de igual manera, o sea que al final si es un dolor que sigue refractario, entonces termina en escalón 3, que es un opioide potente ya, y necesitamos ya entrar a lo que es la morfina y sus derivados. Siguiente pregunta. Doctora, ¿qué piensa del uso de la pregabalina para dolor neuropático y cuánto tiempo se puede mantener el medicamento? En pregabalina hemos tenido una amplia experiencia en la clínica. Hemos visto, bueno, yo he visto de todo, o sea, es un medicamento tan noble que prácticamente hemos visto mejorar a una cantidad enorme de pacientes. La pregabalina se puede usar por muchos años. Es más, los pacientes con fibromialgia, por ejemplo,
son pacientes que tienen años, 8, 10 años de estar tomando pregabalina, hacen sus descansos, ¿verdad? A veces de 4 meses, 3 meses y después vuelven y así, ¿verdad? Depende de la etiología del dolor. Pero el dolor en sí, el dolor neuropático, dependiendo de la intensidad del dolor neuropático y de la causa de ese dolor, por ejemplo, esclerosis múltiple, muchas pacientes que tienen una enfermedad desmielinizante que le ha afectado un nervio o incluso médula, o en alguna parte del cerebro que pueda estar dándole un dolor central, entonces hemos utilizado también pregabalina. Entonces, o la misma hernias que están discales, que están comprimiendo una raíz nerviosa, dando dolor neuropático. Entonces, con eso, lo que hacemos es dar pregabalina, acordarse que la pregabalina hay que ir lentamente subiéndola, a menos que el dolor sea, pero el dolor sea de 7 o más, entonces usted de entrada le dice, prefiero tenerlo un poco borracho estos días o borracha estos días, pero preferible a que esté padeciendo dolor. Mejor dele 75 miligramos 2 veces al día de entrada si el dolor es severo y el paciente de todas maneras va a estar limitada en sus funciones. Entonces, pero si es una paciente que está trabajando, que está haciendo sus actividades y el dolor neuropático lo tiene, pero no es algo que la está limitando, entonces usted tiene que ir lentamente. Entonces hay medicamentos, pregabalina, que vienen en dividosis o vienen tetraceptados, vienen en trocitos ya establecidos para que uno pueda dosificar lentamente al paciente y que el paciente no vaya a notar esa somnolencia y mareos que notan al inicio. Gran medicamento porque a los 5 días suele pasar que el paciente se acostumbra a la sensación o lo tolera mucho mejor la sensación y ya después ni se acuerda de ella y se acuerda más de los beneficios que le está dando. Y lo puede tomar por largo rato. ¿Cuál sería el tratamiento de primera mano para un paciente con hernia cervical? Si el paciente está con dolor cervical, cervicobraquialgia, que sería dolor de cuello que se irradia a brazo, posiblemente por una hernia. Entonces tenemos varias cosas. Siempre acordarse que esa primera diapositiva donde les dije el nivel de dolor, cuánto tiempo tiene que estar con el dolor, si le pide el sueño, el apetito, todo eso hay que hacerlo. Esa semiología es obligatoria en todo paciente. Entonces, si ese paciente me dice a mí, mire, como ya ha pasado, hay pacientes que llegan y casi se desmayan en la clínica por el dolor cervicobraquial que traen. O van manejando, que también me pasó con una señora, iba manejando su carro y llegó creo que al supermercado Los Andes, iba para el supermercado, ya tenía los síntomas, pero los toleraba bastante bien, pero en eso giró el cuello para ver si venía alguien atrás y poder cruzar con el carro, y allí se quedó trabada que sintió que el brazo se le caía, ¿verdad? Y bueno, a pedir auxilio y a llorar porque no aguantaba y cosas así. Entonces depende qué nivel de dolor, cómo llega la paciente, etcétera. Entonces siempre el paciente va a haber venido posiblemente ya con un antiinflamatorio, que ya viene, ya tomando un antiinflamatorio, o algún acetaminofén seguro. Casi siempre yo de entrada traen eso. Entonces, el hecho de añadir la pregabalina o algún otro neuromodulador, el paciente le da bastante alivio. Aparte de eso, uno empieza dándole los medicamentos o afirmándole los que ya toma, antiinflamatorio, el acetaminofén, si es mucho el dolor, tramadol, ¿verdad? O si aparte de eso la pregabalina. Entonces ya estamos hablando de que ya van 4 medicamentos allí. Y aparte de eso, hay que decirlo, que tiene que ir a hacerse una resonancia, ¿verdad? Y preferimos nosotros resonancia tomografía, resotac, porque según el paciente, si eso es por un dolor, por un osteofito, no lo va a poder
objetivar bien para luego intervencionismo en una resonancia nada más. Entonces, a veces, casi siempre mandamos resotomografía. Entonces, de cuello, de columna cervical. Y entonces, mientras se va a hacer la resotomografía, el paciente ya empezó su tratamiento. Lo otro que hacemos es lo no farmacológico, fisioterapia, ¿verdad? El paciente empieza bolsas va a centros donde le pueden dar la fisioterapia, bolsas de agua fría, tibia, alternando, masajes, tracciones cervicales, todas esas cosas. Y si puede ser, la mayoría con eso salen. Si no sale con todo esto o el dolor es tan severo, a veces tenemos que entrar por dolor severo que no se quita con algunos medicamentos allí que ha estado tomando o estamos dándole al paciente, entonces tenemos que entrar a intervencionismo y se hace uno de los procedimientos que mostramos ahí, que es navegar epidural hasta el sitio de la hernia para poder descomprimir o desinflamar el sitio que está afectado y que está comprimiendo la raíz nerviosa. Para finalizar, tenemos los procedimientos de bloqueos, cuánto duran y cada cuánto se tendrían que hacer. Ok, esa es la pregunta del millón, porque es impresionante la variabilidad que existe. Hay pacientes que le dicen, mire, estuve 3 días que yo vi el cielo. Pero al 4.º día ya empezó otra vez. Y uno dice, ¿por qué va a durar 3 días? Si lo que usted está poniendo es anestésico local y un esteroide a una dosis bien bajita, ¿verdad? Entonces, anestésico local, lo más que le va a durar un anestésico local, póngale que son 3-4 horas como efecto, ¿verdad? Si no, veamos cuando vamos al dentista. ¿Verdad? Nos dura y en la noche ya estamos sin nada. Ok, póngale que a lo más el día. Muy bien. Entonces, definitivamente hay más cosas que son bloqueadas en ese momento, ¿verdad? Ya sea por la unión o el sinergismo entre lo que estamos poniendo de anestésico más el esteroide, ¿verdad? En el área afectada. Entonces, decir cuánto va a durar, hay pacientes como la señora que les dije del 2010, que le hice el procedimiento, y por asuntos de dolor de espalda volvió hasta hace 2 semanas antes del confinamiento. O sea que prácticamente son 10 años que le ha durado el bloqueo que le hice. Pero hay otros que son 2 días, hay otros que 2 semanas, hay otros que 2 meses. La mayoría le suele durar bueno, depende de la causa también, depende del sitio donde vamos a entrar, pero a veces son 1 mes, a veces 3-4 meses. Y entonces lo que sí se les dice al paciente es que se le puede volver a realizar, que tampoco es de estar bloqueando cada mes, que más o menos son cada 4 meses, cada 3, cada 4 meses, ¿verdad? Para poder también espaciar ese tipo de procedimientos. Me parece que ahí nos quedamos. Hola. Damos por finalizada la videoconferencia. Agradecemos a la doctora Haylock por su tiempo y por su excelente exposición y agradecemos a cada uno por estar pendientes. Espero tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias.